Haz manos cruzadas sobre el regazo. He tenido profesionales, expertos, conductistas, todos con credenciales y referencias. Brian gritaba en cada sesión. No dejaba que nadie se acercara. Entonces apareciste con un par de guantes y un trapo. Y no terminó la frase. Solo bajó la mirada, negando levemente con la cabeza. ¿Qué hiciste? Escuché, dijo ella. Eso es todo. Hiciste señas. Mi hermano era autista, no verbal. Recuerdo lo que ayudó. Lo calmaste. No lo curé, dijo en voz baja. Solo lo vi. Los ojos de Anoni se posaron en los de ella y, por un instante, la distancia en su mirada se quebró. Se sentó frente a ella, cogió un archivo del escritorio y se detuvo. En cambio, se recostó y exhaló lentamente. Quiero ofrecerte algo. Teresa parpadeó. ¿Disculpa? Un puesto a tiempo completo como cuidadora de Brian. Se le encogió el estómago. No estoy cualificada. No pido un título, la interrumpió. Pido a alguien en quien confíe, alguien que no intente curarlo. Dudó, con la mente dándole vueltas. El sueldo, la matrícula de su hermana, las facturas apiladas en la encimera de la cocina en Atlanta. Y, sin embargo, esto no es solo un trabajo, dijo. Si me equivoco, si le hago daño, no es como fregar el suelo equivocado. No te pido que cures nada. Simplemente sé lo que eras ayer. ¿Qué era eso exactamente? Un milagro, dijo, y luego negó con la cabeza. No, algo más raro. Presente. Teresa bajó la mirada hacia sus manos, el esmalte de uñas descascarillado, los callos. ¿En qué consistiría el trabajo? Te quedarías en el ala del personal, fines de semana libres, cobertura médica completa, nada de limpieza, solo Brian. Y si digo que no, eres libre de irte, dijo. Ella lo miró. Sin resentimientos, pero no voy a reemplazar a nadie. Solo estoy apareciendo. Anthony asintió. De acuerdo. Esa noche, empacó sus pocas cosas y se mudó al ala del personal. La habitación era pequeña pero cálida, paredes azul pálido, sábanas suaves, una silla junto a la ventana. Alguien había colocado un jarrón con lirios frescos en el escritorio. Dejó una foto de Marcus en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez en meses, el peso en su pecho no se sentía tan pesado. Por la mañana, cuando pasó de nuevo por la habitación de los niños, Brian estaba allí esperando. Esta vez, entró. Estaba en el suelo con bloques de colores, ordenándolos no por color, sino por forma. Cuando ella se sentó con las piernas cruzadas frente a él no levantó la vista, pero tampoco retrocedió. Ella no dijo ni una palabra, simplemente empezó a tararear en voz baja. Brian la miró. Pasaron unos minutos. Entonces, empujó un triángulo amarillo hacia ella, no con la mano, sino con el lateral del pie. Teresa sonrió. Anthony observaba desde el pasillo, justo fuera de su campo de visión, con una expresión indescifrable, pero algo en sus hombros, normalmente tan erguidos y firmes, se había calmado un poco. Dentro de la habitación del bebé, el silencio ya no era hueco. Era paciente, y por primera vez en mucho tiempo, parecía que esta casa estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Teresa no habló mucho esos primeros días, no porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido con chicos como Brian que el silencio a veces era el amor más fuerte. Empezaban cada mañana en el suelo de la habitación del bebé, con las rodillas cruzadas, las palmas abiertas, sin exigencias, sin persuasión, solo con una presencia silenciosa. Ella traía una bandeja con cosas. Recordó a Marcus respondiendo a la arena cinética en un contenedor de madera, a las tarjetas con texturas, a los rompecabezas de colores, a las tarjetas didácticas con imágenes y señas sencillas. Nada abrumador, solo invitaciones. Brian no hablaba, pero siempre estaba escuchando. La segunda mañana, le acercó una pieza del rompecabezas. La tercera, le dio un codazo en la mano cuando hizo una pausa a mitad de la canción. A la cuarta, empezó a esperar en la puerta, meciéndola suavemente hasta que llegó, y luego se quedó quieto en cuanto sus pies cruzaron el umbral. Ella siguió su ritmo, tarareó suavemente cuando él golpeó los bloques, hizo las señas de seguro y juntos cuando se estremeció ante ruidos repentinos. Y cuando él se agitaba, con los brazos rígidos, sin aliento, ella imitó su quietud hasta que él encontró el camino de regreso. Era un lenguaje que no se enseñaba en las escuelas,
pero ella lo entendía. Era el lenguaje del dolor, del silencio, de los niños que no encajaban en el molde del mundo y de las mujeres a las que se les había dicho que se quedaran en su lugar. Una tarde, mientras Brian alineaba las tarjetas por colores, Teresa sintió una presencia detrás de ella. Anthony, al principio no dijo nada, simplemente se quedó en la puerta, con las manos en los bolsillos, observando como si no estuviera seguro de si le dejaban entrar. Teresa lo miró y asintió. No exactamente como un permiso, sino como una bienvenida. Entró. Pensé que no le gustaba que la gente estuviera cerca, dijo en voz baja, mientras observaba a su hijo juntar dos tarjetas amarillas. No le gusta, respondió Teresa. Le gustan los regalos. Anthony la miró confundido. No es presión, explicó ella. Presencia. Hay una diferencia. Se acercó un poco más, agachándose rígidamente junto a ellos. Su postura era completamente incorrecta, hombros demasiado altos, piernas demasiado separadas. Parecía un hombre vestido con la piel de otra persona. Brian no reaccionó, solo seguía golpeando con el pulgar cada tarjeta, con los labios ligeramente entreabiertos, perdido en la concentración. No sé qué hago, dijo Anthony de repente. Nunca lo supe. María, mi esposa, Teresa, que lo entendía. Leía todos los libros, todos los estudios, tomaba clases, hacía gráficos. Podía sentir cuando estaba a punto de derrumbarse incluso antes de que hiciera un sonido. Yo. Siempre intentaba arreglarlo. No dijo nada. Simplemente seguía ordenando las cartas lentamente con Brian, sus dedos imitando los de él. Murió hace 3 años, continuó. Accidente de coche, una de esas. Cosas raras. Momento equivocado, conductor equivocado. Su voz se quebró al pensar en el conductor equivocado. Después de eso, dejó de hablar, lo detuvo todo. Y yo. Me sumergí en el trabajo. Construí casas inteligentes, pero ni siquiera pude llegar a mi propia hija. Teresa lo miró solo una vez. El dolor es ruidoso, dijo. Incluso cuando parece silencio. Anthony miró a Brian. ¿Crees que la recuerda? No necesita recordarla para extrañarla, dijo con dulzura. Todavía está en su cuerpo. La pérdida no pide permiso para persistir. Parpadeó rápidamente, como si esa verdad le doliera más de lo esperado. Brian golpeó 2 tarjetas rojas y luego levantó la vista, breve pero directa. Su mirada se posó en Anthony un segundo más de lo habitual. Te vio, dijo Teresa. Anthony se enderezó. Eso era nuevo, asintió. El progreso no siempre se reduce a palabras. A veces, simplemente se trata de dejarte quedarte en la habitación. Sonrió apenas. Entonces me quedaré. Y así lo hizo. Al día siguiente volvió a sentarse junto a ellos, todavía incómodo, todavía inseguro, pero más tranquilo ahora, menos exigente, más observador. Y al final de la semana, ayudaba a alinear tarjetas, imitando señas con la vacilación de quien teme hacer daño. Brian no se inmutó, no se apartó. Lo toleró y luego, poco a poco, comenzó a apoyarse en él. Una mañana, Anthony trajo un libro, uno que María solía leer en voz alta. Lo abrió y empezó a hablar despacio, con cuidado. Brian golpeó la página una vez, luego otra, y Teresa lo vio, el temblor en la mano de Anthony, la forma en que tragaba saliva entre frases, como si cada palabra fuera un recuerdo que no se había atrevido a tocar. Después, se sentaron en silencio. Brian se acurrucó junto a Teresa, con la cabeza apoyada ligeramente en su rodilla. Anthony los observaba desde el otro lado de la alfombra, con el rostro más suave, no deshecho, pero sí desprevenido. Nunca me di cuenta de lo ruidosa que era esta casa, dijo. No es ruidosa, respondió Teresa. Está vacía, asintió, bajando la mirada. Pero el vacío se puede llenar, añadió, alisando una arruga en la camisa de Brian. Solo lleva tiempo. Anthony no respondió, pero algo en la forma en que miraba a su hijo, como si lo viera por primera vez en lugar de a través de la lente de todo lo perdido, le decía que lo comprendía. Teresa seguía apareciendo. No presionó. No buscó respuestas que no le correspondían. Simplemente se quedó. Y poco a poco, el silencio empezó a transformarse de hueco a esperanza, de eco a intercambio. Brian seguía sin hablar, pero cuando Teresa entró en la habitación, sonrió.
Y cuando Anthony se unió a ellos, Brian ya no se dio la vuelta. Eso en sí mismo era una especie de milagro, uno silencioso, de esos que no se anuncian, sino que permanecen. Por un rato, pareció que el mundo había olvidado la existencia de la finca Martín. Dentro, los días transcurrían a un ritmo suave. Brian ordenaba tarjetas en filas curvas. Anthony leía libros en voz alta con vocales rígidas. Teresa tarareaba suavemente en los silencios. La casa, una vez fría y cavernosa, había encontrado una especie de ritmo, un pulso. Pero afuera, alguien había estado observando. Todo comenzó con una sola publicación, una entrada anónima en un foro de apoyo para el autismo. Un padre escribió sobre haber escuchado rumores de un multimillonario tecnológico cuyo hijo no verbal había comenzado a responder por primera vez en años, no a expertos, sino a una empleada doméstica. Sin nombres, sin fotos, solo curiosidad, una chispa. La publicación se extendió más rápido de lo esperado. En cuestión de días, los hilos de las redes sociales florecieron con especulaciones. Siguieron artículos, luego publicaciones de blogs, luego inmersiones profundas en Reddit. Alguien filtró la ubicación de la finca. Luego el nombre de Teresa. Y luego vinieron las preguntas. ¿Quién era ella? ¿Cuáles eran sus credenciales? ¿Por qué Anthony Martín, uno de los hombres más poderosos del sector tecnológico, confiaba a una empleada doméstica con su único hijo? El equipo de relaciones públicas cayó como una tormenta. Se redactaron declaraciones. Se revisaron las grabaciones de seguridad. Los periodistas acampaban al borde del largo y sinuoso camino de entrada de la urbanización. Anthony intentó protegerlos, pero la curiosidad se filtra incluso por los muros más gruesos. Los susurros se volvieron más sombríos. Palabras como cazafortunas y no cualificadas se colaron en los titulares. Alguien indagó en su pasado, una multa de tráfico, su título de secundaria, el historial de arrestos de su padre de décadas atrás. Una mañana, Teresa se despertó con el suave zumbido de su teléfono y una avalancha de mensajes de antiguos compañeros de clase, primos lejanos e incluso su exgerente de la residencia de ancianos. «Estás de moda», decía uno de ellos. No respondió. Fue a la habitación de Brian como siempre, se sentó a su lado como siempre, pero le temblaban ligeramente las manos mientras ordenaba las tarjetas. Él se dio cuenta. Hizo una pausa a mitad de la clasificación, levantó la vista y, con cuidado, le puso una mano en la muñeca. Ella parpadeó y sonrió. Pero lo peor aún no había llegado. 3 días después, justo después del desayuno, sonó el timbre de la puerta principal. Anthony estaba en una videoconferencia. Teresa estaba construyendo una torre con Brian sobre la alfombra cuando llamaron. 3 fuertes golpes en la pesada puerta de madera. Entonces el mayordomo palideció. «Señorita Davidson. Hay alguien aquí que quiere verla». Se levantó lentamente. 2 figuras estaban en la entrada, con sus placas visibles y voces entrecortadas. «¿Teresa Davidson?», preguntó una. «Sí, somos de los servicios de protección infantil. Recibimos una queja sobre el bienestar de un menor en esta residencia. Necesitamos hablar con usted y el niño». El pecho de Teresa se quedó inmóvil. «Brian está conmigo. Está a salvo. Aún así, nos gustaría hablar con él a solas». «No», dijo antes de darse cuenta de que la palabra había salido de su boca. «No puede. Es autista, no habla. Esto lo aterrorizará. Hemos recibido instrucciones». «¿Quién?», se le quebró la voz. Brian, al oír los tonos desconocidos, se quedó en el pasillo, pequeño y confundido. El agente se acercó a él. Teresa se movió más rápido de lo que creía posible, colocándose directamente entre el hombre y el niño. «No lo toques», dijo ella, su voz baja y firme. Brian se aferró al borde de su camisa. Entonces vinieron los pasos, pesados, rápidos. Anthony apareció, teléfono en mano, voz firme. «Es suficiente». Los agentes se giraron. «Señor Martín, este niño está bajo cuidado legal completo. No hablarán con él sin una orden judicial, y no volverán a entrar a esta casa sin una. Ahora salgan de mi propiedad». Los agentes dudaron, pero el tono de Anthony no dejó lugar a debate. Se fueron. El silencio que siguió fue agudo y eléctrico. Teresa se arrodilló junto a Brian, con manos temblorosas. Él se mecía ahora,
respiración entrecortada, ojos húmedos. Ella hizo señas de que estaba bien una y otra vez hasta que él disminuyó la velocidad. Luego lo atrajo hacia sí y lo dejó quedarse allí hasta que el temblor cesó. Más tarde esa noche, Antoni la encontró en el jardín. La luna colgaba baja, proyectando una luz plateada sobre el camino de piedra. Teresa estaba sentada en un banco, Brian dormido en su regazo debajo de una manta pesada. Antoni se sentó a su lado. Presentaron la denuncia anónimamente, dijo en voz baja. Probablemente alguien que esperaba avergonzarme, un rival o un troll. Pero llegó tan cerca de él. Ella no dijo nada, solo abrazó a Brian más fuerte. No puedo protegerlo de todo, susurró. No, dijo ella, pero puedes pararte frente a lo que importa, la miró. Eso es lo que hiciste. No estaba protegiendo tu nombre, señor Martín, dijo ella en voz baja. Lo estaba protegiendo a él. Ese pánico en sus ojos. Eso era del mundo, no de nada malo con él. Antoni asintió, luego dijo algo que no había dicho antes. Lo siento. ¿Por qué? Por no ver antes cuál era la verdadera amenaza. No es el diagnóstico. Es como la gente se sienta en los árboles mirando las estrellas. No se puede arreglar el mundo de la noche a la mañana. Pero puede estar seguro como el infierno de mantenerlo fuera de esta casa. Se sentaron en silencio por un rato. El tipo de silencio que no necesitaba relleno. Dentro, los titulares zumbaban, los foros tejían teorías descabelladas. Pero allí, en el banco del jardín, bajo la luz de la luna y una manta, un hombre, un niño y una mujer permanecían inmóviles. Y nadie, ni un titular, ni un desconocido, ni un sistema construido para derribar lo que no comprende, iba a arrebatárselos. Los días posteriores a la visita de los servicios de protección infantil fueron lentos y tiernos, como una herida que sana por capas. Brian retrocedió al principio. La risa que había empezado a brotar a ráfagas cortas se desvaneció de nuevo. Dejó de ordenar bloques, no tocaba las tarjetas. Volvió a mecerse, más suave que antes, pero constante. Teresa no insistía. Aparecía cada mañana, con pasos suaves, la voz más baja de lo habitual, su presencia aún más paciente. Aportaba nuevas herramientas a su rutina, un palo de lluvia lleno de cuentas de vidrio, un pequeño tambor de mano, un retal de tela de una de las bufandas viejas de María que Antoni dejó doblada discretamente sobre la mesa del cuarto de los niños una noche. Brian no habló, pero tampoco corrió. Se quedó. A la quinta mañana, algo cambió. Teresa acababa de colocar las tarjetas en un arca en forma de abanico sobre la alfombra, con las rodillas dobladas, tarareando en voz baja y rítmica. Brian se sentó frente a ella, trazando una forma en la palma de su mano con el dedo una y otra vez, su propia música. Entonces, sin levantar la vista, tomó la tarjeta que decía más. Teresa se quedó quieta. ¿Más? Preguntó en voz baja. Él asintió, con una leve sacudida. Ella empezó a tararear de nuevo. Luego otra música de tarjetas. Sonrió y asintió. De acuerdo. Se balanceó un poco, dejando que la melodía llenara el aire entre ellos como agua tibia. Los hombros de Brian se relajaron. Sus manos dejaron de tamborilear. Y entonces, como un sonido tan débil que podría haber sido imaginado, susurró, «Mamá». Teresa se quedó paralizada, no por miedo, sino por asombro. La palabra había sido entrecortada, apagada y entrecortada, con la forma de algo demasiado grande para su boca. Pero estaba allí, un susurro, un trueno. No reaccionó, no se movió. Simplemente dejó que el silencio la sostuviera. «Mamá», repitió, un poco más firme tras ella, con el leve sonido de pasos. Antoni estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta que ya no recordaba haber traído. Su cuerpo se quedó inmóvil, luego sus rodillas cedieron. Se desplomó lentamente en el suelo. Brian levantó la vista al oír el sonido, lo vio y no se inmutó. Volvió a mirar a Teresa y lo repitió, «Mamá». Antoni se tapó la boca con una mano. Con la otra aferró la alfombra. Sus hombros se estremecieron. No habló. Lloró. Ese tipo de llanto que suena como respiración finalmente se desvaneció. Ese tipo de llanto que vive tras las costillas durante años, esperando a desmoronarse. Teresa no lo consoló. Se quedó con Brian, dejó que ambos se sintieran abrazados por la habitación, por la palabra que había abierto algo enterrado bajo el tiempo y el dolor.
Brian tomó la bufanda y la colocó en su regazo. Olía a jazmín. Esa noche, el jardín estaba en silencio. Las estrellas brillaban, tenues tras el resplandor de la ciudad, pero aún allí, Teresa se sentó en el banco cerca de las hortensias, con las piernas cruzadas y una taza de té enfriándose en las manos. Antoni se unió a ella, sin chaqueta, sin postura cautelosa, solo él, aún desabrochado por lo de antes, pero sin intentar ocultarlo. Se sentó a su lado sin preguntar. Durante un largo rato, no hablaron. Finalmente, dijo que no había pronunciado esa palabra desde el funeral. Teresa asintió lentamente. No salió de la nada. Pasé tanto tiempo gastando dinero en el problema, murmuró. Clínicas privadas, conductistas de Harvard, logopedas que cobran más por hora que mi primer coche. Dio un sorbo a su té, esperando. Pensé que si pudiera resolverlo, todo volvería a la normalidad. No hay normalidad, dijo con suavidad. Solo ahora, y la miró. Es suficiente. ¿Lo es? Incluso con la prensa, los rumores, la gente que hurga en tu vida solo para hacernos daño. Se encogió de hombros. Hay más ruido ahí fuera, pero aquí dentro hay más silencio. Sonrió levemente. Llegaste a esta casa como un extraño, dijo. Y ahora no sé qué haríamos sin ti. Teresa no respondió de inmediato. Luego dijo, no necesitas la perfección, Anthony. Él no la necesita. Solo necesita estar presente. Cerró los ojos un instante, como si esa verdad le presionara directamente en el dolor. No sé cómo ser así, admitió. Simplemente lo eras, dijo ella en voz baja. Hoy en el suelo de la habitación de los niños. Soltó un largo suspiro y miró las estrellas. Olvidé lo que se sentía tener esperanza. Teresa dejó la taza y juntó las manos en el regazo. Es como un susurro, dijo. Una palabra suave. Un martes por la mañana. Se quedaron allí sentados hasta que el té se enfrió. Hasta que la quietud del jardín los envolvió como una promesa, y en la habitación del piso de arriba un niño pequeño dormía con una bufanda sobre el pecho, aún respirando el aroma de un recuerdo para el que no tenía palabras, pero que por fin había vuelto a tener un nombre. Empezó con un titular, la criada que sería reina. La foto que lo acompañaba era granulada, tomada desde el borde de las puertas de hierro de Martin y Stats. Teresa caminaba con Brian por el jardín, la mano de él agarrando su manga, su rostro vuelto hacia él en medio de una risa tierna, humana. El pie de foto lo convirtió en algo más. Dentro del escándalo romántico del solitario multimillonario Anthony Martin y su misteriosa cuidadora. La historia no solo era falsa, era cruel. Al mediodía, estaba en todas partes. Las redes sociales pululaban como abejas sacudidas de una colmena. Influencers diseccionaron su pasado con comentarios petulantes. Detectives de sillón desenterraron registros públicos. El arresto de su padre por hurto menor cuando tenía 12 años. Su GED, su antigua dirección en el sur de Atlanta. ¿Quién le confía a una criada a su hijo autista? Alguien tuiteó. Está pensando a largo plazo. Verla terminar casada, dijo otro. Teresa vio las publicaciones sin querer. Llegaron a través de amigos, primos, incluso su antiguo compañero de trabajo en la residencia de ancianos. Ella no respondió a nada, pero algo se quebró por dentro. El equipo de relaciones públicas de Anoni se apresuró a contener el fuego. Su asesor legal le recomendó silencio, pero Anthony los ignoró. Esa noche, grabó un video corto en su estudio. Sin equipo de iluminación, sin guión, solo él con un suéter azul marino, sentado frente al estante de juguetes de Brian. Habló despacio, con claridad. Mi nombre es Anthony Martin. Soy el director ejecutivo de Martin Systems y padre de un niño extraordinario llamado Brian. Muchos de ustedes han escuchado rumores sobre Teresa Davidson. Seamos claros. Teresa no es una niñera. No busca nada. Es la primera persona que realmente ha visto a mi hijo. No su diagnóstico, ni sus limitaciones, sino a él. Y ahora es familia. Él mismo lo publicó. Por la mañana, tenía más de 2 millones de visitas. Pero el daño ya estaba hecho. Teresa no podía caminar hasta el buzón sin que los paparazzi se agazaparan tras los setos. Los repartidores la miraban fijamente. El personal susurraba.
Alguien deslizó un ejemplar del tabloide por debajo de su puerta. Lo sostuvo un buen rato antes de partirlo por la mitad. En la habitación de los niños, Brian percibió el cambio. Se aferró más. Suspiraba con más frecuencia. Una vez, durante un momento tranquilo con las tarjetas, dejó caer una y se acurrucó en su regazo, hundiendo la cabeza bajo su barbilla. Le temblaban las manos mientras le alisaba los rizos. Esa noche, llamó a la puerta del estudio de Anoni. Él la abrió rápidamente. ¿Pasa algo? Estoy pensando en irme, dijo ella. Se quedó paralizado. ¿Por qué? Por él, dijo ella. No por mí. No, se está poniendo demasiado ruidoso, demasiado feo. Están destrozando mi vida como si fuera un escándalo por resolver. Se acercó. Teresa, no temo por mí, pero Brian está empezando a confiar de nuevo. ¿Y si pongo en peligro eso? Anthony bajó la mirada hacia sus manos. No me avergüenzo de dónde vengo, pero no firmé para estar en los titulares. Se agarró al reposabrazos junto a ella y se sentó lentamente. Yo tampoco, dijo. Pero aquí estamos. Se hizo un silencio. Sigo pensando en Marcus, susurró. Cómo se agobiaba con solo que alguien le levantara la voz. No quiero que Brian pierda esta pieza. Otro silencio más largo esta vez. Entonces, el sonido de unos pies diminutos acercándose a la puerta. Brian estaba allí en pijama, sosteniendo su manta pesada, parpadeando somnoliento. Teresa sonrió. Hola, amigo. ¿Qué pasa? No respondió. Simplemente se acercó a ella, se sentó a su lado en el sofá y le tomó la mano. Entonces, muy despacio, con dedos deliberados, le hizo señas. Quédate. Se le cerró la garganta. Brian apoyó la cabeza en su brazo. Teresa cerró los ojos y respiró hondo. No necesitaba que fuera perfecta. Solo la necesitaba allí. Se quedó. La mansión dejó de resonar. No sucedió de golpe. Fue gradual, como el amanecer filtrándose a través de pesadas cortinas, suave, pausado, constante. Seguían habiendo largos silencios, pero ahora eran cálidos. Brian empezó a despertarse más temprano, a veces ya en la puerta del cuarto de los niños cuando llegaba Teresa. Tarareaba más, incluso durante las comidas. Una tarde, tiró de la manga de Anoni y le dio un crayón azul. ¿Es una invitación?, preguntó Anthony, inseguro. Teresa asintió. Colorea con él. Anthony se arrodilló torpemente, cogió un crayón rojo y empezó a rellenar el borde del papel. Brian no se apartó. Simplemente se acercó. Así empezó todo. Anthony dejó de trabajar hasta tarde. El personal de la casa se adaptó a las nuevas rutinas. Las luces de la cocina permanecieron encendidas más tiempo. La sala del piano, antes intacta, resonaba con notas desafinadas cuando Brian golpeaba las teclas con las palmas abiertas, y nadie lo regañaba. Las sesiones de terapia también cambiaron. Por amable sugerencia de Teresa, Anthony se unió. Se sentaba junto a Brian durante los ejercicios de juego, escuchaba más, hacía preguntas. Empezó a aprender a hacer señas, al principio con dificultad, con los dedos rígidos e inseguros. Pero Brian respondió. Un martes lluvioso, Anthony hizo señas alegres, torpes pero claras, y Brian le tocó la muñeca a cambio. Esa noche, lo celebraron horneando galletas. Anthony quemó la primera tanda. Seguí las instrucciones, insistió, agitando la bandeja carbonizada. Doblaste el bicarbonato, bromeó Teresa. Brian rió con fuerza, temblando por todo el cuerpo. El sonido llenó la cocina como música. No volvieron a intentarlo. Simplemente comieron las que no se quemaron y se sentaron juntos en la encimera, tocándose los codos. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Teresa salió al banco del jardín. Encontró a Anthony ya allí, con una manta sobre los hombros, bebiendo té que se había enfriado. Se unió a él sin decir palabra. Pasaron los minutos, y entonces, en voz baja, dijo, ¿quieres saber cómo murió Marcus? Anthony se volvió hacia ella despacio y con cuidado. Solo si quieres contármelo, asintió. Fue una convulsión, dijo. Estaba solo en el baño. Yo estaba preparando la cena. Mamá trabajaba hasta tarde. Pasó tan rápido. Lo encontré acurrucado junto a la bañera,
todavía con su tren de juguete favorito en la mano. Anthony cerró los ojos. Dejé de hablar después de eso durante semanas, luego meses. Pensé que si me quedaba callada, tal vez el mundo dejaría de doler. Pero el dolor no funciona así. Simplemente crece en el silencio. Extendió la mano y le tocó la muñeca con suavidad. No dijo nada. Pero Brian, continuó ella, con la voz más suave ahora. Él trajo algo a cambio. No solo para ti, sino para mí. Me enseñó a escuchar de nuevo. Un silencio los invadió, pero no era el cielo. Era compartido. Las luces del jardín parpadearon. Una suave brisa se movió entre la hiedra a lo largo del muro de piedra. Anthony la miró. Realmente la miró, y luego dijo lo que había estado latente entre ellos durante semanas. Esto ya no se trata solo de Brian, dijo. Se trata de ti, de mí, de nosotros. Teresa no respondió de inmediato. Simplemente tomó su mano y la estrechó fuerte, firme, como se sostiene algo que importa. Llegó por mensajería. Un sobre grueso sellado en rojo, entregado poco después del amanecer. Anthony lo leyó solo en su estudio, mandíbula apretada, pulgar apretado contra la esquina del papel. La firma rival había presentado una demanda, acusándolo de manipulación interna, alegando que había compartido datos confidenciales de IA con un civil no autorizado, mencionando a Therese. La llamaron una agente comprometida, dijeron que había influido en sus decisiones y que había aprovechado el acceso emocional para obtener beneficios profesionales. Anthony no se lo dijo de inmediato, pero ella lo descubrió de todos modos. El personal susurraba demasiado alto. Esa noche, ella entró en su oficina, cerró la puerta y solo dijo, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, dijo él, poniéndose de pie. No me voy, respondió ella. Lo sé. Fue citada una semana después. El tribunal se celebró en el centro de Atlanta. Suelos de mármol, luces frías, fotógrafos alineados fuera del edificio. Anthony y Teresa llegaron por separado por consejo legal, pero sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala, firmes y seguras. El consejo contrario fue despiadado. La llamaron incompetente, la acusaron de manipulación, proyectaron titulares en pantallas gigantes, la doncella que sería reina. Señorita Davidson, dijo la abogada con desdén. ¿Cómo puede alguien sin formación en terapia conductual tener este nivel de acceso al hijo de un multimillonario? Teresa ni se inmutó. Me contrataron como limpiadora, dijo simplemente. Pero no entré en esa biblioteca para arreglar nada. Entré porque oí llorar a un niño pequeño, y nadie más lo hizo. Un murmullo recorrió la sala, continuó la abogada. ¿Niega haber forjado una relación personal con el señor Martín? No. ¿Y cómo definiría esa relación? Miró al otro lado de la sala, más allá de la multitud, más allá de los abogados, hacia Anthony, sentado junto a su equipo legal. Yo lo llamaría humano. ¿Es romántico? Hizo una pausa. Es sincero. El consejo contrario titubeó, pasando las páginas. ¿Y cree que su presencia influyó en las decisiones de Martin Systems? Sí, dijo, con una exclamación a sus espaldas. Influye en un hombre para que volviera a casa antes, para que le tomara la mano a su hijo, para que cenara en la mesa en lugar de frente a su portátil. Si a eso se refiere con influencia, entonces sí, soy culpable. Hubo un silencio, largo y denso. La jueza se inclinó hacia adelante. Señorita Davidson, ¿tiene algo más que decir? Se irguió. Me llamaban criada, dijo. Pero fui la única que se dio cuenta cuando un niño pequeño lloraba en silencio. Yo no pedí este trabajo. No pedí cámaras ni demandas ni titulares. Simplemente me quedé porque a veces es lo más cariñoso que se puede hacer. La sala se quedó en silencio. La jueza asintió. El fallo llegó rápido, falló a su favor. Los aplausos estallaron antes de que cayera el gavel. Afuera, los flashes de las cámaras. Los periodistas se gritaban unos a otros. Señorita Davidson, ¿usted y el señor Martín son pareja? ¿Habrá boda? ¿Va a ser la madrastra de Brian? Teresa no se detuvo. No respondió. Simplemente se agachó, tomó la mano de Brian, pequeña, cálida, firme, y lo acompañó hasta el coche. Ningún anuncio, ninguna declaración, solo presencia, justo lo que siempre había importado. La primavera llegó con suavidad,
esa primavera que calentaba los suelos de mármol con el sol y hacía que la hiedra de los muros exteriores cobrara vida de nuevo. El jardín florecía en púrpuras y suaves blancos. El viento traía risas. Pequeñas, espontáneas, sinceras. Brian hablaba ahora con frases completas. No a menudo, no en voz alta, pero lo suficiente. Taza roja, por favor, dijo una mañana, señalando. ¿Podemos cantar la canción del tren? Me gusta cuando lees despacio, papá. Él también seguía haciendo señas. Algunos días eran más duros, otros flotaban, pero el silencio que antes resonaba con el miedo ahora tenía significado. Incluso la música. Él prosperaba. La casa también. Ellos también. Teresa pasaba las mañanas en el centro comunitario del centro, enseñando juego sensorial a nuevos padres y entrenando a voluntarios. Por las tardes, hacía videoconferencias con el Consejo Asesor Estatal sobre Autismo. Su nombre, que antes sonaba en los tabloides, ahora tenía peso en las salas de juntas. Pero todas las noches, sin falta, volvía a casa. Anthony ya estaría en la cocina, con el delantal puesto y las mangas arremangadas, discutiendo con una receta de risotto que no se le daba bien o fingiendo saber cortar albahaca. Teresa se reía y tomaba el control. Brian, en la isla de la cocina, tarareaba mientras coloreaba con crayones gruesos, a veces extendiendo la mano para pasarles notas con letra mayúscula. El verde es un color tranquilo. El jueves es un buen día. El amor es cuando la gente se queda. Enmarcaron esa última. Ahora estaba colgada en el pasillo, justo afuera de la habitación del bebé. A veces, cuando la casa se quedaba en silencio, Anthony tomaba la mano de Teresa sin necesidad de una razón. A veces bailaban sin música. A veces simplemente se sentaban. Sin titulares, sin ruido, solo vida, solo hogar. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, Teresa llevó 2 tazas de té al porche. Anthony la siguió, Brian detrás, con un libro en una mano y un oso de peluche en la otra. Se acomodaron en el columpio del porche, Teresa en el centro, Brian acurrucado a su lado, Anthony estirando el brazo sobre el respaldo, rozando la casa tras ellos brillaba cálidamente a través de las ventanas. La luz de la cocina seguía encendida, las cortinas se mecían con la brisa. Brian dejó escapar un suave suspiro. Contento, Anthony se inclinó, besó la sien de Teresa una vez y luego apoyó la mejilla en su hombro. No hablaron. No lo necesitaban porque esta casa, antaño vacía y silenciosa, había encontrado algo más fuerte que el sonido. Teresa estaba sentada en el columpio del porche. Brian se acurrucó a su lado, con la mano de Anthony en la suya. La casa tras ellos ya no era solo paredes y ventanas. Era un lugar donde no se temía el silencio, y el amor finalmente había encontrado una voz.